Hola alumnos, bienvenidos. Hoy vamos a aprender la última parte del tema, la edad de los metales. Como ya sabéis, la edad de los metales es el último periodo de la prehistoria que surge después del Neolítico con la invención de la metalurgia y termina con la aparición de la historia y la invención de la escritura. Aquí tenemos que ser un poco cuidadosos porque la historia se complica. Tenemos fechado en nuestro cuaderno y en nuestro eje cronológico que la metalurgia se inventa en el año 4500 a.C. Esta fecha es el elemento fabricado de metal más antiguo que se ha encontrado en el mundo entero, lo cual no significa que todos los pueblos del mundo, los pueblos que vivían en África, los que vivían en Europa, los que vivían en América, descubriesen el metal al mismo tiempo. Este 4500 a.C. se ubica en la zona del creciente fértil, de la zona de Egipto y Próximo Oriente. Por ejemplo, en España, la época de la invención del cobre se va a descubrir, como vosotros bien sabéis, por la visita al yacimiento de los Millares, en torno al año 3200. O sea, es una fecha bastante diferente. Y fijaros qué cosa más curiosa, que cuando Cristóbal Colón llegó a América en el año 1492 después de Cristo, es decir, al final de la Edad Media, las poblaciones que allí vivían, es decir, los mayas, los incas, los aztecas, no conocían estos metales como el cobre, el bronce o el hierro y seguían todavía en el Neolítico. Entonces, tenemos que distinguir porque aun estas van a ser a partir de ahora fechas aproximadas y no todo el mundo va a llegar a la edad de los metales a la vez. Lo mismo pasa con la historia. Se supone que las comunidades entran en la historia con el descubrimiento o la adopción de la escritura, pero no todos los pueblos van a conocer la escritura en el año 3250 a.C., sino que esta es la escritura más antigua que se ha encontrado y los distintos pueblos o a los distintos pueblos llegará en momentos diferentes. Por ejemplo, otro dato curioso, cuando llegó Cristóbal Colón a América, allí tampoco escribían. Sí tenían números, algunos de los poblados, algunos de los pueblos, pero muchas de sus culturas no dejaban por escrito nada, ¿vale? O sea, fijaros qué variedad tan grande. Y hoy en día hay algunos lugares en la Polinesia, en Oceanía, cuyas culturas no tienen una escritura. Han podido o pueden copiar la escritura de los europeos, el inglés, el francés, pero por ellos mismos no tienen ninguna escritura y toda su cultura es oral. La transmiten de abuelos a padres y de padres a hijos. Entonces, más o menos las fechas de la edad de los metales, pero siempre entendiendo que son fechas provisionales y que no todos los pueblos van a llegar a la vez a este periodo, ¿vale? Bueno, ¿qué sabemos de la edad de los metales? Esta edad de los metales se divide a su vez en tres trocitos, en tres etapas diferentes. La edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro, cuyas fechas las tenéis aquí, ¿vale? ¿Qué sabemos del cobre? Bueno, pues el cobre es un material muy blandito. Todo el mundo seguro que ha tenido alguna vez en sus manos un hilo de cobre, que es ese metal que va por dentro de los cables como estos. Entonces, sabemos que es un metal muy blandito, por tanto, es el primero que los seres humanos van a aprender a trabajar. ¿Y cómo lo trabajan? Pues con dos técnicas diferentes. Con la de la forja, que es esa técnica que vemos en el programa que echan en Discovery o en Mega, el de forjado a fuego, que se trata de calentar el metal hasta que está al rojo vivo y después golpearlo, o la técnica de la fundición, como el vídeo que acabáis de ver de YouTube, donde echamos el metal, lo derretimos hasta que se queda líquido, que necesita más de 1200 grados de temperatura, lo rompemos y lo
vaciamos para que se quede y se enfríe en la forma de un molde, ¿vale? Como el cobre es un material bastante blandito y tiene poca dureza, se van a fabricar cosas muy pequeñas y sobre todo joyas, porque las armas, como vemos aquí, flechas, hachas y puñales, no eran muy duras. Imagínate apuñalar a alguien con un puñal de cobre. A lo mejor el puñal se doblaba antes de que lo pudieses matar. Entonces, ¿qué vamos a tener de esta época? Pues sobre todo vamos a tener flechas. Mirad, esta es una imagen de flechas de cobre. El cobre, cuando se oxida, se va a quedar de pues primero se queda de un color verdoso y luego ya se queda de un color mucho más oscuro. Fijaros, tendrían en su día filo, pero se han ido estropeando. Entonces, flechas, hachas y puñales, sobre todo puñales que son como espadas cortitas, porque no podíamos hacer una espada larga porque se rompería al intentar usarla. Después van a seguir pensando, estos seres humanos van a seguir intentando encontrar cada vez materiales más duros que les permitan realizar trabajos sin estropearse, porque las flechas había que volver a afilarlas cada vez que se usaban, porque rápidamente perdían el filo. ¿Y qué van a inventar? Pues inventan el bronce, que es una aleación, es decir, una mezcla de el mineral de cobre con el mineral de estaño. Son ambos metales. Si los echamos en una proporción que solamente los expertos conocen, nos va a salir el bronce, que por cierto es el de las medallas de la tercera posición para los ganadores de cualquier campeonato. Este bronce es más duro y resistente y con él sí vamos a poder fabricar herramientas como por ejemplo las hoces que os traigo aquí. Fijaros, esta es una hoz paleolítica, está muy oxidada ahora, pero con esta parte las cañas de trigo, por ejemplo, se agarraban, las personas agarraban el mango por esta parte y lo segaban, haciendo un movimiento hacia adentro. Por aquí, con esta zona, cortaban las plantas del trigo o las plantas de arroz o lo que fuese para recogerlo, ¿vale? También hacían azadas, las primeras espadas y los primeros escudos. Os traigo aquí una foto, por ejemplo, de una espada de bronce de España, que aquí iría un mango de madera que se ha perdido. Y también, por ejemplo, os traigo una imagen de un escudo de época ya del hierro, ¿vale? Pero para que veáis que también se hacían escudos con este material. Claro, el bronce no es un material todavía lo suficientemente duro, hay que afilarlo constantemente porque pierde su filo y entonces todo el día hay que estar arreglándolo. Por eso los seres humanos van a seguir buscando y buscando hasta que descubren el mineral de hierro, que es mucho más abundante, aunque necesita una temperatura mucho más alta para fundirse. Entonces necesitas unas técnicas más complejas porque tienes que conseguir una forja o un horno que dé mucho más calor para que se funda el hierro y necesitas hacer además aire para que esas llamas aviven su temperatura, como vemos en la serie de Forjado a Fuego. ¿Qué pasa con este material? Bueno, pues que es el más fuerte de todos y ha estado usándose hasta el siglo XIX, es decir, hasta época de nuestros bisabuelos, cuando se inventó el acero. Es decir, el hierro se ha usado desde el 1500 a.C. hasta el 1900 casi. Y hoy en día se sigue utilizando. O sea, imaginaros lo importante que es este material. Con él vamos a fabricar todo lo que se nos ocurra. Fabricaremos las hachas, fabricaremos las hoces, las azadas, las flechas, los puñales, las armaduras, las espadas, los cascos y, como es tan duro, por primera vez vamos a fabricar las tijeras. Porque sí, chicos, las tijeras son súper antiguas, aunque no tenían la forma que nosotros nos esperábamos. Mirad, estas son unas tijeras de la edad de los metales, concretamente de la zona del mundo vikingo. Entonces, fijaros que son bastante diferentes a lo que nosotros conocemos como tijeras, pero sí hacían el acto de juntar las cuchillas y cortar lo que estuviese entre medias. ¿Y cómo viviría esta gente? Bueno, pues
Esta parte la conocéis súper bien gracias a que fuimos de excursión al poblado de los Millares. Las aldeas cada vez son más grandes. Si en el Neolítico vivían unas 500 personas, ahora van a vivir hasta casi 200 y 200.000 en las más grandes. Se van a colocar en lo alto de una colina, en una pequeña montaña. ¿Para qué? Para evitar que los ataquen, y siempre van a estar protegidas por una muralla. Acordaros como la que veíamos de los Millares, por ejemplo. Aquí os traigo una imagen de los Millares. Fijaros en que recordar tenía 3 murallas, y aquí vemos estas murallas aquí protegiéndolo, y luego la muralla interior. Y acordaros que también había a veces torres alejadas por todo el territorio para vigilar, como nos dijo la guía que nos llevó en la excursión, para vigilar los campos, para vigilar las minas y para vigilar los rebaños. ¿Esto qué nos indica? Que probablemente había enfrentamientos, que los seres humanos de esta época se peleaban entre sí para conseguir recursos que ya eran muy escasos, como pueden ser los metales. Las casas, pues también las conocéis, eran de planta redonda o rectangular, y las paredes en la parte de abajo era de piedra para evitar que se desgastase, y ya en la parte de arriba eran de adobe o barro. Fijaros, cuando fuimos a los Millares nos quedó por ver la parte de la reconstrucción. Bueno, pues esta es la parte que no pudimos ver. Si os fijáis, las casas ya tienen una gran entrada por delante. No hace falta entrar por el tejado. ¿Por qué? Porque hemos puesto una gran muralla alrededor del poblado, con lo cual no pueden entrar ni personas ni animales, y nosotros podemos facilitar la entrada, como veis en la imagen, ya una entrada normal, como la que todos tenemos en casa. Y fijaros qué casas más altas. Por aquí la parte de abajo, como se puede ver, era de piedra, y conforme más arriba nos acercamos, lo hacen simplemente de adobe y paja. Y el techo es paja recubierta con barro para que cuando llueva no cale para adentro y tengamos goteras. Entonces, fijaros qué cosa más curiosa, y fijaros lo altas que debían ser las murallas para evitar que ningún animal ni ninguna persona pudiese entrar en ellas. Una vez que conocemos los periodos y que conocemos el hábitat, vamos a hablar de la economía. Y es que ya, si hacer cerámica era un poco complicado, aunque todos podemos hacer cerámica en casa, hacer herramientas de metal es súper difícil, y con la metalurgia van a aparecer verdaderos especialistas, porque no solo hay que saber cuánto tiempo hay que dejar la piedra en el horno para que se funda y se convierta en hierro fundido, sino que también hay que saber calcular las cantidades que necesitamos de cobre y de estaño, hay que saber construir el horno, hay que saber martillearlo después, calentarlo hasta el punto necesario para enfriarlo y que se quede correcto y duro. Entonces, es un trabajo súper difícil y se convierten en especialistas a tiempo completo. Además, en esta época se va a inventar también un objeto que va a revolucionar el mundo de la cerámica, que es el torno de alfarero. Esa pieza redonda que gira y sobre la que colocamos la pieza de cerámica para realizarla mucho más rápido. Con el torno de alfarero, en el tiempo que antes a churritos realizabas una vasija, puedes realizar 10, con lo cual todo el mundo va a tener muchos más objetos de cerámica, y se van a variar y van a aparecer nuevos tipos, copas más grandes, copas más pequeñas, jarras para agua, jarras para leche, tinajas grandes para guardar vino y aceite. Vamos a tener una gran variedad de objetos nuevos, porque con el torno se pueden fabricar un montón de cosas. Además, las joyas van a volverse cada vez más importantes, porque van a distinguir los grupos sociales, con lo cual tenemos diferentes artesanos que van a especializarse y que van a hacer que su trabajo sea cada vez más difícil. Estos artesanos van a necesitar que se intercambien las cosas. Antes, a lo mejor podían hacer cerámica y hacer objetos de piedra pulida y también dedicarse al campo o dedicarse a sus ovejas.
pero ahora estos especialistas trabajan a tiempo completo, con lo cual necesitan de los intercambios del trueque para sobrevivir. Yo fabrico una vasija y te la cambio por 2 kilos de trigo o te la cambio por una oveja. Este trueque, porque no hay comercio, no existe el dinero, se generaliza, se produce todos los días. Ya no es de vez en cuando, oye, que se me ha acabado las gallinas, te cambio una gallina por una vasija. No, es todos los días. Y no solo dentro de la aldea, entre las personas que viven en ella, sino que también vamos a ir muy lejos, como nos contaba la guía del yacimiento de los Millares, que las personas que allí vivían recorrían el río hacia abajo para llegar al mar y allí intercambiaban productos, compraban sal, compraban peces que habían conservado en sal y se los traían hasta el poblado, etc. Entonces, esos se van a llamar rutas comerciales. Las rutas comerciales son un camino que nos hemos aprendido y que realizamos varias veces para ponernos en contacto con otros pueblos. Por ejemplo, aquí tenéis las rutas comerciales que hacían los pueblos micénicos que vivían en la isla de Creta. Con sus barquitos llegaban hasta Egipto, llegaban a Chipre, llegaban a la Grecia continental e intercambiaban sus productos muy valiosos por otros productos valiosos que tenían los pueblos que vivían por aquí. Para facilitar estos intercambios, para facilitar, llevar productos de cobre que podían ser muy pesados y no tener que llevarlos a la espalda en una mochila, sino poder llevarlos en cantidades enormes. Se va a inventar la rueda, que se va a aplicar a carros de madera, que van a ser llevados por animales. Y además también se van a inventar los barcos, pero no cualquier tipo de barco, porque los barcos ya existían. La gente ya se subía en planchas de madera y remaba. Ahora se van a inventar los barcos de vela porque se van a dar cuenta de que si ponen una pieza de tela y sopla el viento, agarramos muy bien al barco, puede desplazar toda la embarcación. Con lo cual, los desplazamientos se hacen cada vez mucho más lejos. Y en España había rutas que iban por toda Andalucía, hacia el interior, hacia la submeseta norte y la submeseta sur, por toda la costa del Mediterráneo, y los pueblos se conocían cada vez más e intercambiaban sus productos. Esto nos va a llevar a que en la sociedad del mundo de la edad de los metales ya los habitantes no son iguales, sino que hay clases sociales completamente que podemos distinguir. ¿Y dónde lo distinguimos? Porque no tenemos cosas escritas que nos indicasen, pues había estas clases sociales. Lo distinguimos en los enterramientos, porque vamos a encontrar enterramientos muy lujosos que nos dicen que este podía ser el jefe o un gran sacerdote. Nos vamos a encontrar enterramientos donde hay personas enterradas con espadas, con escudos, con arcos, con lo cual nos indican que podían ser guerreros. Nos vamos a encontrar enterramientos de especialistas y de agricultores y ganaderos, con lo cual la pirámide que dibujábamos el otro día de jefe, especialistas y campesinos va a aparecer un nuevo grupo en medio que son los guerreros o militares, cuya función es súper importante porque defienden a las personas del poblado. Ya sabéis que la edad de los metales es una edad difícil donde la gente va a competir bastante porque lo acabamos de decir al principio que en las aldeas están todas protegidas por una muralla y a veces también hay torres alrededor del territorio. Bueno, y entonces, lo último que nos queda por hablar es el arte y la religión, porque este periodo es súper importante con respecto al arte porque van a aparecer las primeras formas de arquitectura con motivo artístico, es decir, los monumentos megalíticos. Mega significa grande y litos o lítico, piedra. Entonces van a ser enormes piedras. Pero no una piedra que me he encontrado ahí, no, una piedra tallada, que yo le he dado esa forma concreta, ya sea rectangular, ya sea ovalada, o como por ejemplo cuando nos metimos en aquella cámara funeraria, en aquel tolos, en el yacimiento de los Millares, aquella piedra cuadrada que en el centro
tiene un agujero redondo para poder pasar, ¿vale? Entonces, son piedras talladas que hemos tenido que trasladar durante kilómetros y después las hemos tenido que colocar en diferentes posiciones. Por ejemplo, en vuestro cuaderno, en vuestro libro, en la página 131 tenéis una imagen. Esta imagen en la que se ve que para cortar el menhir, a ver que se queda debajo, que para cortar el menhir de la cantera, trasladarlo durante muchos kilómetros y luego levantarlo, hace falta muchísimas personas. Entonces, esto demuestra que la sociedad se ha vuelto más compleja y que los jefes de los poblados tienen mucho poder porque tienes que convencer prácticamente a toda la población que vive allí en el poblado de que estén trabajando todo el día porque arrastrar un menhir desde el lugar donde lo cortas hasta el lugar donde lo vas a poner pueden ser a lo mejor 3 o 4 días tirando de las cuerdas y no tirando de las cuerdas media hora, sino durante muchas horas porque la piedra pesa mucho y arrastrarlo tirando personas es muy cansado. Entonces, a lo mejor estás 2 semanas arrastrando y tirando de las piedras y eso es solo una. Luego tienes que levantarla, que para levantarla también hay que hacer un gran esfuerzo. Y ya, si vamos a construir elementos así que estén con piedras horizontales colocadas sobre piedras verticales, eso ya es súper complejo. Entonces, se requieren muchos días, se requiere mucho trabajo y estas personas no trabajan gratis. Por lo menos tendrás que darles de comer todos los días, con lo cual quiere decir que ese jefe de aldea tiene mucho dinero, mucho poder para poder alimentarlos y pagar todos estos trabajos, o por lo menos tiene una gran capacidad de convencerlos. Algo les diría que era súper importante para construir estos menhires. Y probablemente esa importancia estaba relacionada con la función de los monumentos megalíticos, la cual ahora mismo no tenemos muy clara. Puede que sirviesen para marcar un territorio. Bueno, pues mi territorio termina donde está este menhir y hacia allá es el territorio de una tribu diferente. Puede que tuviese relación con el culto a los difuntos, a los muertos, pero no hemos encontrado restos humanos enterrados alrededor. Así que puede ser que pensasen que allí se quedaban las almas de los antepasados. Puede ser que estuviese relacionado con el culto al sol, que sirviese como piedras verticales que marcaban la hora o marcaban la posición con su sombra, marcaban el este o el oeste. Recordar el ejercicio que vimos del movimiento del sol y la sombra de los palos. Puede que fuese para eso o puede que estuviese relacionado con la agricultura. Lo cierto es que no estamos seguros y hay que seguir investigando cuál era la función de estos monumentos megalíticos. Y dentro de los monumentos megalíticos tenemos que distinguir diferentes tipos. El primero, el más facilito, el menhir, que es este de aquí. Una piedra que puede ser de diferentes tamaños. La foto que os he traído, el menhir es súper grande. Fijaros, aquí hay una señora para que veáis que puede tener perfectamente 10 metros de alto, pero podían ser también de 1 metro, de 2 metros. Si ponemos muchos menhires juntos, pues nos encontramos un alineamiento, como estos que tenemos en Karnak, Francia. Fijaros, todo esto son menhires transportados por seres humanos y clavados de esta forma vertical. También, en vez de clavarlos haciendo una línea recta, podíamos clavarlos haciendo un círculo, como este monumento tan chulo sobre el que algunos habéis hecho en inglés una investigación y un trabajo, Stonehenge, el cual tiene las piedras colocadas de forma redonda y no estamos seguros de para qué servía. Es muy curioso y todavía hay que investigar mucho para conocer su verdadera función. Y un último tipo son los dólmenes. Los dólmenes son 2 piedras verticales sujetas sobre la que se coloca una en horizontal. Pueden ser tan sencillos como este que veis aquí, o pueden intentar apilar varias piedras para formar un tipo de cámara o habitación. Por ejemplo,
Esta, que si os fijáis, 1, 2, 3, 4, utilizando 5 piedras verticales y una horizontal, hace como una especie de casita. O, por ejemplo, esta, que es el Dolmen de la Menga, que se encuentra en Antequera, Málaga, y es impresionante, chicos. Estas piedras tienen casi 3 metros de altura. Están clavadas en el suelo. Aquí hay alrededor más de 20 piedras y arriba están tapadas por 1, 2, 3 grandes piedras que están sujetas por una especie de columnas que tuvieron que instalar porque si no se caía hacia abajo la piedra. Y es enorme. Nosotros fuimos de excursión el año pasado con mis alumnos y es impresionante y lo construyeron los malagueños que vivían en la prehistoria en la zona de Antequera. ¿Y para qué servían estos últimos? Bueno, pues estos sí hemos encontrado su función y la función era que servían para enterrar a las personas, los enterramientos colectivos, como el tolos que vimos en el yacimiento de los Millares, que visteis que eran un montón de piedras haciendo un círculo, en vertical haciendo un círculo, y luego otro montón de piedras puestas así hacia adentro hasta cerrarlo para hacer una especie de bóveda, ¿vale? Bueno, pues esto es todo lo que íbamos a contar sobre la edad de los metales. Se me olvidaba, quería contaros que he pensado que voy a crear un Kahoot para que vosotros juguéis y aprendáis este tema. Entonces, yo creo que lo podré subir el jueves o más bien el viernes. Y lo que quiero que hagáis es que juguéis las veces que haga falta, poniendo vuestro nombre y apellidos para que yo no me líe, hasta que saquéis el 100%, hasta que yo sepa que os lo habéis aprendido del todo, ¿vale? Entonces, de todas maneras, ya lo explicaré bien cuando haga el Kahoot y lo suba, ¿vale? Pero lo que quiero es que juguéis para aprenderos el tema. Bueno, pues con esto ya termino el vídeo. Recordad, quédate en casa por ti, por mí, por todos, que esta cuarentena está a punto de acabar. Muchos besos. Hasta luego. ¡Ay! Se me olvidaba. Quería contaros que he pensado que voy a crear un Kahoot para que vosotros juguéis y aprendáis este tema. Entonces, yo creo que lo podré subir el jueves o más bien el viernes. Y lo que quiero que hagáis es que juguéis las veces que haga falta, poniendo vuestro nombre y apellidos para que yo no me líe, hasta que saquéis el 100%, hasta que yo sepa que os lo habéis aprendido del todo, ¿vale? Entonces, de todas maneras, ya lo explicaré bien cuando haga el Kahoot y lo suba, ¿vale? Pero lo que quiero es que juguéis para aprenderos el tema. Bueno, pues con esto ya termino el vídeo. Recordad, quédate en casa por ti, por mí, por todos, que esta cuarentena está a punto de acabar. Muchos besos. Hasta luego.